Oramos y nos presentamos delante de Dios en esta clase número 3 de Iglesia Crecimiento. Gracias a los hermanos que están presentes y a aquellos que todavía no han podido entrar, pues que el Señor los ayude a que puedan venir. En este momento, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos brinda nuevamente de podernos reunir y aprender un poco más de estrategia, de palabra tuya y también, Padre amado, la coinonía entre hermanos. Glorifícate y ayúdanos, Señor, mi Dios, a poder entender el estado en que nosotros estamos ministrando en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, hoy continuaremos nuestro curso de Iglesia Crecimiento y hoy vamos a la lección número 3. La lección número 3 será una lección corta, no es tan larga y por eso pues debemos de agotar el mayor tiempo posible haciendo algún comentario, alguna cosa así que nos ayude a poder entender mejor y también a colocarnos en la historia. Hoy vamos a hablar de la historia y literatura acerca de Iglesia Crecimiento. Repito, hoy hablaremos de la historia y literatura de Iglesia Crecimiento. ¿Le parece extraño cuando usted oye hablar de Iglesia Crecimiento? Ya que muchas personas desconocen incluso el término Iglesia Crecimiento. Y aunque yo no he vivido en la República Dominicana, no sé si en los principios de los 80, cuando yo salí de aquí, salí a fines de 79, de los 70, fines de 70 y principios de los 80, no sé si alguna vez se habló mucho de Iglesia Crecimiento, como yo estuve muy presente hablando de Iglesia Crecimiento en los Estados Unidos y también en Canadá. Estuve reunido también con muchos de los evangelistas y propulsores de este Iglesia Crecimiento y también con los pastores de ese tiempo que eran propulsores del Iglesia Crecimiento en diferentes conferencias, en diferentes talleres, para tratar de entender un poco más sobre este movimiento y tratar de aplicarlo en un terreno árido como es el caso de Canadá para el crecimiento del Evangelio. Así que el Iglesia Crecimiento neotestamentario se inicia el día de Pentecostés con la fuerza del Espíritu en una forma muy visible y concreta. En una forma muy visible y concreta. El estudio de esta materia en cuanto a la aplicación intencional de las ciencias sociales, la antropología cultural y la misiología al Iglesia Crecimiento es, sin embargo, algo relativamente nuevo. ¿Por qué decimos que es relativamente nuevo? Porque teología sistemática, diferentes teologías que tenemos, eso viene de muchos años, pero de Iglesia Crecimiento podemos decir que es algo nuevo porque no tiene ni siquiera 50 años. Sin embargo, tiene su historia y necesitamos conocerla. Seguro ha habido muchos misionólogos, entre ellos el inglés Roland Allen y el holandés Johanny Basquiel, interesados en los asuntos a lo largo de la historia, pero nadie formalizó su estudio como el doctor Donald McCobran. El movimiento de Iglesia Crecimiento como ciencia de estudio comienza formalmente con el ministerio con misionero norteamericano Donald McCobran alrededor del año 1936 y su preocupación por saber cómo creció la iglesia de Jesucristo de 120 en Pentecostés a más de 1,000 millones en su tiempo, en el tiempo de 1936. Es interesante entonces saber
¿quién fue que se atrevió a tomar lápiz y papel para poner algo por escrito que nos sirva a nosotros hoy día para poder entender que esto tuvo un génesis y también cómo se desarrolló y toda esa cosa? Y lo asombroso del caso es que se trata de un misionero que era misionero en la India. Vamos a continuar a ver dónde encontramos este asunto. Este tremendo crecimiento ha sido intenso en unos sitios y lento en otros. Repito, este tremendo crecimiento ha sido intenso en unos sitios y lentos en otros sitios. Ustedes seguramente han conocido lugares donde el evangelio, o países donde el evangelio ha crecido mucho, pero hay otros países que se quedan como rezagados. Y uno dice, ¿qué pasará? ¿Será que el Dios de aquí no es el Dios de allá? ¿Será que...? Bueno, y uno comienza a hacerse preguntas. Y eso justamente fue lo que llamó la atención a este misionero, a McCobran. Es la semilla del estudio del crecimiento moderno. Se podría decir que germina en la India. McCobran, misionero en este país, se preguntaba por qué en algunos lugares se notaba un crecimiento lento o malo, mientras que en ciertas congregaciones crecían fervientemente en otros. Esto agudizó en él la curiosidad por estudiar estas iglesias y determinar cuáles eran las causas, si habían alguna, de esta marcada diferencia entre ellos. Y yo creo que eso no es ajeno para nosotros también. A veces vemos una iglesia que comenzó temprano, igual que la que nosotros pastoreamos, y de repente hay otra iglesia que comienza último, qué sé yo, y de repente tiene más miembros y más gente aquella iglesia que la que nosotros pastoreamos o la del vecino. Y uno comienza a preguntarse y dice, ¿y qué es lo que está pasando? Eso fue justamente lo que este misionero, el Espíritu Santo, diría yo que lo iluminó para que se preguntara estas cosas, para que nos pudiera dejar un poco de historia. Mucha gente se equivoca al pensar que el estudio de crecimiento de la iglesia se origina y nace en los Estados Unidos. No, al contrario, pasaron casi 30 años desde que McCobran escribiera sus primeras ideas en la India para que el crecimiento llegara a la costa norteamericana. Y aún así, la disciplina mantuvo primeramente un interés misionero e intencional. Fue en la década del 1970 que los principios del libre crecimiento se empezaron a aplicar al contexto de congregaciones estadounidenses. Es una fecha que no nos podemos olvidar de ella. Fue a principios de los 70 cuando se comenzó en Norteamérica a hablar de iglesia crecimiento, y comenzaron muchas iglesias a trabajar sobre eso. Y allí es cuando nosotros nos preguntamos por qué aquí y no allá, por qué en Norteamérica y no en Sudamérica, por qué en Norteamérica y no, digamos, en Japón. Bueno, los misterios de Dios solamente Dios los conoce, y yo soy de lo que enseña y creo que para cada país hay un mover y hay un tiempo de Dios, y al que se le llegó el tiempo del movimiento de Dios y no aprovechó en ese tiempo a trabajar en la dirección que Dios estaba dando, que no se queje por quedarse luego rezagado. Así que hay otro iglesia crecimiento que también está no solo en Norteamérica, sino el iglesia crecimiento en América Latina, que es algo justamente que a nosotros los latinoamericanos nos interesa mucho. ¿Por qué nos interesa mucho? Porque somos latinos y queremos saber si en Norteamérica es que está solamente la fórmula mágica de que las iglesias crecen o qué, o es por el dólar o por qué es. No, también en América Latina se ha hablado de iglesia crecimiento. Se han realizado numerosos estudios en este subcontinente como
como la disertación de Juan Hall, Factores de Misioneros Urbanos en América Latina, que investiga a más de 130 iglesias en 5 países: Guatemala, Perú, Costa Rica, Honduras, México. Y también tenemos la famosa investigación en Costa Rica del éxodo masivo de las congregaciones protestantes a las iglesias católicas. Estos estudios, junto a muchos otros, son evidencia del gran interés por aplicar las ciencias sociales, la investigación académica y la pesquisa y los principios de la Iglesia de Crecimiento en toda Iberoamérica. Ya la mayoría de los institutos bíblicos y seminarios teológicos han incluido algunos cursos relativos al asunto de las misiones y el Iglesia de Crecimiento, aunque queda mucho por hacer en el área educativa. Yo creo que ahí nosotros también somos o estamos incluidos, porque dentro de nuestro pensum también hay varios cursos de Iglesia de Crecimiento, porque creemos que no es un fenómeno que ha sucedido en un rinconcito y que se quedó allí. Ha sido algo que ha impactado grandes sociedades y que ha impactado grandes iglesias y grandes países, y países pequeños también. Nunca como hoy ha habido entre los cristianos latinoamericanos una preocupación tan generalizada por el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. No se trata de proporción de una determinada teoría o estrategia de crecimiento numérico, sino de una auténtica inquietud por ver la expansión integral del reino de Dios sobre la tierra. Es posible detectar también un auténtico proceso de crecimiento y vitalidad en la mayor parte de las iglesias. Muchas congregaciones que por décadas se contentaron con ser un pequeño pueblo feliz, se están proponiendo a ganar miles de almas para Cristo. Hoy el Señor está dando a la iglesia en muchas partes del continente latinoamericano un crecimiento como esta no conoció desde el tiempo de Pentecostés. No sé si usted quizás ha sido inquisitivo con relación al Iglesia de Crecimiento latinoamericano, pero si nunca ha pensado en eso, es tiempo de que vaya pensando y compare el trabajo que han hecho otros con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Fue recién en el siglo XX que la semilla fue sembrada. Una centuria antes germinó y floreció con vigor, aún en el año 1910. En la conferencia misionera de Edimburgo no se hablaba de Latinoamérica como campo misionero. Muchos de los países nórdicos la consideraban ya cristianizada por la presencia de la Iglesia Católica, pero una década más tarde cambió su perspectiva al notar las realidades espirituales del continente. Pablo Deiro dice de la manera siguiente con relación a esto. Un momentito. La iglesia del periodo colonial se encontraba en una situación decadente en muchas partes y no podía producir en América Latina lo que el protestantismo había realizado en otras latitudes. La falta de vitalidad, la conformidad con una religiosidad meramente formal y ritualizada, la incapacidad para cumplir una tarea auténticamente evangelizadora, la carencia o abrumadora de sacerdotes y obispos, la falta de medios materiales y la opresión de regalismo replicó de la diferencia de los diferentes países. Se unieron a otros factores para llevar a cabo poco a poco la Iglesia Católica un estado de crecimiento paralizante o paralizado. O sea que lamentablemente
los países nórdicos y los países europeos, que son los que siempre andan buscando la quinta pata al gato, comenzaron a dar cuenta de que los países nuestros, a pesar de que se le llama que son países cristianos, y nosotros los latinoamericanos sabemos muy bien que de cristianos estos países tienen muy poco, a menos que sean aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal, han entregado su vida, han entregado todo su ser y han recibido una transformación de su vida. Entonces sí, nosotros podemos decir que realmente somos cristianos. Pero lamentablemente no sucede así con la América Latina que nosotros conocemos. La América Latina es conocida como la América Latina Católica. Nada menos en República Dominicana, ustedes los que quizás los que estamos estudiando este fenómeno y también aquellos que quizás no saben y que van a ver de alguna manera estos videos, quizás desconocen que en la República Dominicana se firmó en los tiempos de Trujillo algo que se llamó el Concordato. El Concordato fue un contrato o un tratado que firmó la Iglesia Católica Romana con el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, no porque él fuera tan religioso, sino porque él sabía cómo manipular los diferentes sistemas. Y el sistema que le faltaba por manipular era el sistema católico romano, ya que él se encontraba casado con una mujer y quería divorciarse de ella para casarse con otra, y se valió del concordato para recibir entonces la bendición sacerdotal o como se le quiera llamar en su matrimonio. Entonces ahí fue cuando se firmó un concordato. Hoy República Dominicana tiene una embajada de la Santa Sede, que tienen una representación de un cardenal, tienen sus obispos, tienen sus sacerdotes, tienen sus seminarios, tienen también, podríamos decir que en este país, la Iglesia Católica Romana, en los papeles para el mundo, es un país católico romano. Pero déjenme decirle a los que ven este video que no conocen esto, y los que quizás están escuchando o que están tomando las clases, que nosotros los que hemos nacido de nuevo, yo que recibí al Señor en el año 1973, y los cientos y miles que se han convertido a través de mi ministerio, a través del ministerio suyo, también están en la lista como que son católicos romanos, cuando sabemos nosotros que no somos. Porque como el país tiene un pacto con la Santa Sede, que yo soy de los que creo que ya es tiempo de que el pueblo evangélico se levante y que ese concordato sea estudiado de nuevo, como se está estudiando el asunto del aborto y las 3 causales y cosas así, que también se estudie el concordato, porque yo creo que bajo el sistema en que se firmó ese concordato no era un sistema que representa a la mayoría de los dominicanos de hoy día. Y yo creo que en ese sentido, pues todos los dominicanos tenemos algo que decir. Y si usted tiene algo que decir, dígalo ahora para la historia. Lo primero que quiero decir es sobre los apuntes que hay. Me llama la atención que en una de las gráficas dice que en Costa Rica específicamente corrieron del evangelio al catolicismo. Sí. Eso es raro, ¿verdad? Sí, me extraña, porque en América Latina en general ocurre lo contrario. Ocurre lo contrario, y es el sentido. Ahora,
¿cuál será el factor? Quizás lo vamos a ver más adelante, y uno, como ha estado en la iglesia, lo ve, pero ¿cuál será el factor o el indicador para que la iglesia crezca? Porque lo vemos, como dice al principio, su origen está en el Pentecostés. Entonces tendríamos nosotros que ir a Pentecostés para analizarlo. No, yo pensé que usted iba a comentar sobre el caso de Trujillo del Concordato. Okay. Ahí fue que me paré. Llegaremos ahí. Pero si hay algún otro comentario relacionado con lo que yo estuve hablando, que es parte de la historia dominicana, para educación de aquellos que no conocen, pues me gustaría oír su opinión también, para que vea que no solo soy yo el que está hablando sobre este asunto. Bueno, pues si no lo hay, entonces vamos a continuar. Hay más concordancia en que la tasa anual de crecimiento de la comunidad evangélica gira alrededor de un 10%. Esto se debe en gran parte del perfil pentecostal y carismático que compone más de un 75% de los evangélicos protestantes en América Latina, el Caribe, América Central y el Cono Sur. Tiene un representante cada uno con los 3 porcentajes más altos de población evangélica con relación a la población en general. Puerto Rico, por ejemplo, Guatemala, Chile, se anticipa que pronto Guatemala pudiera ser el primer país del área con la mitad de la población evangélica. Vale mencionar que Uruguay es quizás el país más secularizado en la región y que México y Colombia, Venezuela, representan grandes desafíos para el trabajo. Vea la tabla de porcentaje que presentamos a continuación para observar ciertos detalles en las estadísticas evangélicas de América Latina. A mí me gustan los números y las estadísticas es algo que me llama mucho la atención. Tenemos un cuadro para aquellos que están mirando el video y que no pueden ver el cuadro. Tenemos un cuadro que a la derecha dice país, en el centro dice 1900 y en el otro extremo dice evangélicos 2000. Entonces Chile en el año 1990 es la primera columna. 1990 Chile contaba con un 27% de cristianos, de acuerdo a las estadísticas. Entonces, en el 2000, en solo 10 años, ya Chile contaba con un 28%. Me voy a detener un momentito en Chile para dar una información muy importante. En Chile, en el año 2000, hubo una reunión evangélica muy grande en la cual se pidió al Estado que se le diera igualdad de derecho al evangélico y al católico. O sea, 50% y 50%. Y se aprobó. Entonces, a partir de ese tiempo, Chile comenzó a dar clases en las escuelas de Biblia, de Nuevo Testamento y cosas así, igual que como se había estado enseñando la religión católica. O sea, tanto los evangélicos como los católicos tienen el mismo derecho en Chile de enseñar en las escuelas la palabra. Ahora, el problema se presentó, según informe que tengo, el problema se presentó en que no habían suficientes maestros preparados con, ¿cómo se llama? Con una carrera teológica para que pudieran ser maestros en las escuelas públicas.
Y recuerdo que a nosotros nos solicitaron en ese tiempo que si podíamos ayudarlo a conseguir un número de 7,000 y tanto que estaban necesitando profesores que tuvieran graduado por lo menos con un bachillerato o más bien una licenciatura en teología para que pudieran, o estudios bíblicos para que pudieran dar clases en las escuelas, porque el Estado iba a pagar a esos maestros para que dieran clases. No sé cómo han surgido, cómo ha seguido la cosa, pero recuerdo que en el año 2003 por ahí estábamos en eso, y de ahí en adelante pues seguramente las cosas han cambiado mucho en Chile. Bueno, entonces Chile en el año 1900 tenía 27%, en solo 2000 tenía 28%. En Puerto Rico tenemos la estadística de un 23%, pero para el año 2000 no había en Puerto Rico una estadística clara, no la registra en la tabla. Después tenemos a Guatemala, que tenía un 23%. Entonces en el año 2000 tenía un 29%. Ese es un gran crecimiento. Haití, con un 21%, tampoco tiene estadística al tiempo que se hizo este cálculo. Tenemos Brasil con un 20% y se sigue registrando. Entonces en Brasil en solo 10 años hay un crecimiento de un 2%.